En el camino hacia la casa de su padrastro, la niña recogió sin darse cuenta una pequeña piedra, y para su sorpresa, eso despertó al duende que llevaba mucho tiempo esperando. Su madre la apuró para que siguiera el camino. Ofelia, ven. Pero el duende la siguió en silencio. Por la noche, el duende se subió a la cama de Ofelia, y ante la mirada atónita de la niña, la criatura se transformó en un pequeño ser alado ante Ofelia. Luego le pidió que entrara con él en un laberinto. Allí la esperaba un ser misterioso, con cuernos de carnero y extremidades humanas, y unos ojos que parecían atravesar el alma de cualquiera. Se presentó como el legendario Pan, y llamó a Ofelia la princesa Moana. No sois hija de hombre. La luna os engendró. En vuestro hombro izquierdo encontraréis una marca que lo confirma. Resultó que ella era hija del rey del mundo subterráneo, pero había huido al mundo humano por curiosidad y la luz del sol le había borrado la memoria. Si quería volver al reino subterráneo, necesitaba completar 3 pruebas antes de la luna llena, y el laberinto era la última entrada hacia ese reino. Después Pan le entregó un libro sin palabras a Ofelia, y le dijo que las instrucciones de las pruebas aparecerían por sí solas. Ofelia volvió a su habitación y abrió el libro antiguo, y la primera tarea apareció con claridad. Se le indicaba que debía ir al bosque, bajo un árbol seco, y encontrar un sapo que se alimentaba de la vida del árbol para hacerlo tragar una piedra mágica, y así obtener una llave. Así Ofelia llegó al bosque con la piedra mágica, y encontró aquel árbol seco. Para no ensuciar el vestido nuevo que su madre le había hecho, se quitó la ropa de abrigo, respiró hondo y se metió en la cueva. En lo profundo vio al sapo gigante, mezcló la piedra mágica con unos insectos y lo engañó para que se los tragara. Así consiguió la llave de oro, pero cuando salió cubierta de barro, pero su vestido nuevo cayó al suelo por el viento y la lluvia. Por eso su madre la regañó con dureza. Me has decepcionado, Ofelia. Y a tu padre también. Capitán. A él más que a mí. Sin embargo, al enterarse de que su padrastro también estaba decepcionado, pero Ofelia sonrió. Resultó que su padrastro Vidal era un oficial del ejército, encargado de eliminar a los últimos guerrilleros republicanos y que había sido enviado con sus tropas a una zona montañosa remota. La primera vez que lo vio, ella ya había percibido su frialdad y su egoísmo. Es la otra mano, Ofelia. Esa noche volvió al centro del laberinto, y Pan le entregó una tiza mágica, mientras le insistía en que debía completar pronto la segunda prueba. Al día siguiente, cuando Ofelia abrió el libro de nuevo, pero las hojas blancas quedaron manchadas de sangre. Desde el pasillo se oyeron los gemidos de dolor de su madre. Ofelia tiró el libro y salió corriendo a ver qué ocurría, y vio que la sangre ya había teñido el vestido de su madre. Ofelia. Ofelia, ayúdame. Este monstruo sacó una raíz de mandrágora y le dijo a la niña que debía remojarla en leche y colocarla bajo la cama de su madre. Cada día tenía que dejar caer 2 gotas de su propia sangre para aliviar el sufrimiento de la madre. Y sorprendentemente la raíz funcionaba tal como Pan dijo, pero el padrastro solo se preocupaba por el niño aún no nacido. Escúcheme bien. Si tiene que escoger, salve al niño. Ofelia se apoyó sobre el abdomen de su madre y rogó para que el niño no le hiciera daño. Por la noche, volvió a abrir el libro sin palabras y apareció la guía para la segunda tarea. Debía ir a un sótano secreto y peligroso para recuperar un puñal del monstruo. Pan le advirtió que no debía comer nada allí y debía regresar antes de que se acabara la arena del reloj de arena. Así fue como Ofelia llegó a un pasillo rojo y dio vuelta el reloj de arena, avanzando lentamente hacia el final del corredor. En la mesa, al final, había una gran cantidad de comida. Un monstruo inmóvil como una estatua estaba allí. En su plato había 2 globos oculares y los murales mostraban escenas del monstruo devorando humanos. Ofelia contuvo la ansiedad y abrió con la llave de oro un compartimento secreto en la pared, encontrando un puñal dorado y afilado, pero no se marchó de inmediato. Se acercó a la mesa, mirando al monstruo que permanecía inmóvil detrás de ella. La codicia empezó a surgir en su interior. 3 hadas volaban a su alrededor intentando detenerla, pero ella tomó una uva de todos modos. Entonces, el monstruo reaccionó, colocó los ojos en su palma vacía y alzó la mirada para observar los alrededores. Ofelia no percibió el peligro. Cuando el monstruo se acercaba, las 3 hadas se interpusieron frente a ella, ganándole algo de tiempo para escapar. Solo entonces se dio cuenta de que debía huir, pero la puerta de piedra comenzó a cerrarse lentamente y la última arena del reloj caía. Justo cuando el monstruo estaba a punto de alcanzarla, Ofelia dibujó con polvo mágico una pequeña puerta y logró cerrarla antes de que el monstruo la alcanzara. Pan apareció desde las sombras, pero Ofelia tartamudeaba hasta que abrió la caja que contenía a las hadas. Estas le contaron a Pan los errores que había cometido. ¡Habéis roto las reglas! Eran solo 2 uvas. Yo creí que nadie se daría cuenta. ¡Ah! ¡No se os equivocado! Equivocado. ¡Habéis fallado! ¡No podéis regresar! Fue todo un accidente. ¡No podéis regresar! La luna estará llena en 3 días.
Vuestro espíritu se quedará. Pan se alejó de las sombras y Ofelia comenzó a arrepentirse. Por otro lado, el padrastro Vidal descubrió un secreto. Los antibióticos del médico eran iguales a los de la guerrilla, y la identidad encubierta del médico quedó totalmente expuesta. Cuando Vidal estaba a punto de matarlo, escuchó el ruido de la vajilla cayendo desde arriba. Arrastró a Ofelia de debajo de la cama, y con ello salió a la luz el secreto que ésta ocultaba. ¿Qué coño es esto? Aunque Ofelia trató de explicarse, nadie creyó a la niña. La madre lanzó la mandrágora a la chimenea, pero al instante comenzó a sentir un dolor intenso en el abdomen, y la mandrágora emitió un grito de agonía. Mientras tanto, el médico cayó bajo el cañón de la pistola de Vidal. Desde la habitación se oían sin parar los gritos de dolor de la madre. Ella esperaba inquieta temiendo perder su único apoyo, pero su padrastro solo se preocupaba por si el bebé era un niño. Así, Ofelia perdió a su madre a quien más quería. Y Mercedes, la ama de llaves que más se preocupaba por ella, también iba a irse. El capitán Vidal, su padrastro, empezó a sospechar de la identidad de Mercedes, pero Ofelia tampoco quería quedarse allí, así que ambas huyeron juntas hacia el bosque. Pero no tardaron en ser capturadas por Vidal. Ofelia fue encerrada en su habitación, y Mercedes se enfrentaba a una cruel tortura. Sin embargo, Mercedes sacó el pequeño cuchillo de su cintura. Logró huir rápidamente y esconderse en el bosque, pero los soldados reaccionaron enseguida. En ese momento aparecieron los guerrilleros y eliminaron a los soldados. Por otro lado, Pan volvió a aparecer. Decidió darle a Ofelia una nueva oportunidad. Le dijo que si llevaba a su hermano al laberinto, podría completar la última prueba. La puerta está cerrada. En ese caso, haced vuestra propia puerta. Ofelia usó la tiza mágica para entrar en la oficina, pero justo cuando estaba a punto de irse, Vidal regresó allí. Ofelia se escondió en las sombras sin atreverse a hacer ruido. Sin embargo, una explosión repentina hizo que Vidal se fijara en la silueta de Ofelia entre las sombras. Ofelia corrió desesperadamente. Los guerrilleros lanzaron un asalto contra el campamento militar, pero Vidal, como impulsado por una locura, persiguió a Ofelia hasta entrar en el laberinto. Y Pan ya lo estaba esperando allí. Sostenía el puñal dorado. ¿Qué lleváis en la mano? El portal solo se abrirá si derramamos en él sangre inocente. Solo un poco de sangre. Su hermano era el único ser querido de Ofelia, y también el último refugio puro en su corazón. Pan le advirtió que no debía por un niño renunciar a su destino como princesa y a la eternidad. Pero Ofelia estaba dispuesta a renunciar a todo, solo para proteger a su hermano. En el mundo real, Vidal no podía ver a Pan. Hágase pues vuestra voluntad, Alteza. Le arrebató de los brazos a su hermano. Ofelia intentó pedir ayuda, pero esta vez nadie la ayudó. Una bala le atravesó el cuerpo. Sintió cómo la vida se le escapaba rápidamente. Y en el momento en que Vidal salió del laberinto, también recibió su juicio final. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, así que le entregó al bebé suavemente a Mercedes. Mercedes buscaba desesperadamente en el laberinto, pero se encontró con el desenlace que menos quería ver. Mercedes se sentó suavemente junto a Ofelia y empezó a tararear una canción de cuna como si calmara a un niño. Era la última muestra de ternura que podía darle. De repente, una luz dorada atravesó la oscuridad. Ofelia se levantó del frío suelo, y las heridas y la sangre desaparecieron bajo la luz. Se encontraba en un palacio subterráneo deslumbrante, y en el trono más alto del gran salón estaba su padre sastre. Padre. Habéis derramado vuestra sangre antes que la de un inocente. Esa era la última prueba, la más importante. Y habéis elegido bien, Alteza. Y sentaos junto a vuestro padre, que tan largo tiempo os ha esperado. La multitud a su alrededor aclamaba al unísono. Alababan la inocencia, bondad y valentía de la princesa. Sin embargo, en el mundo real, Ofelia yacía en silencio en el frío laberinto. El final era una fantasía antes de la muerte, o un verdadero final de cuento de hadas. La película en realidad no ofrece una respuesta clara, sino que depende de aquello en lo que el espectador quiera creer. En esencia, la película usa el mundo de fantasía para reflejar la realidad. Bajo la guía de Pan, ella completó 3 pruebas, que reflejan el poder, el deseo y la naturaleza humana. Esta película de cuento de hadas no está dirigida solo a los niños, sino también a quienes, en una realidad cruel, aún están dispuestos a creer en la luz de la humanidad.